Hola, bienvenidos a todos. En este video voy a hablar de Los Juegos del Hambre de Susan Collins. Este libro tan famoso actualmente, uno de los mejores, está entre los mejores, hay que ser sincero, que ha llegado a producir un tal impacto que se han creado las películas, se han hecho películas. Esta se estrenó en 2012, la película Los Juegos del Hambre. De toda la trilogía están haciendo las películas. El 2013 se estrenó la película Los Juegos del Hambre en llamas y este año se estrena la película Los Juegos del Hambre en cincel. Bueno, Los Juegos del Hambre de Susan Collins se creó en el 2008, siendo el primer libro de la trilogía de Los Juegos del Hambre. Hay tres. El primero es Los Juegos del Hambre, el segundo Los Juegos del Hambre en llamas y el tercero Los Juegos del Hambre en cincel. Bueno, este libro se remonta al futuro, donde ha habido una guerra y en las ruinas de lo que alguna vez fue Estados Unidos se encontraba Panem, que era como una nación que tenía un gobierno o un poder que le llamaban el Capitolio, que se ocupaba de gobernar a los 12 distritos que conformaban Panem, ¿no? Bueno, cada uno de esos distritos tenía como un deber que era como entregarles al Capitolio ciertas cosas que cada uno se dedicaba. Por ejemplo, el uno capaz que se dedicaba al petróleo, entonces el uno le ofrecía petróleo al Capitolio. El 2 le daba carbón al Capitolio, el 3 alimentos, el 4 materia prima, así sucesivamente. Bueno, el Capitolio tenía la obligación de que una vez por año cada distrito debieran enviar una pareja de entre 12 y 18 años para que participen de los Juegos del Hambre, de la competencia de los Juegos del Hambre, que era una competencia de lucha a muerte donde solo había un ganador y se transmitía por televisión. El libro se enfoca especialmente en el distrito 12, donde Katniss y Pete son los dos que representarán al distrito 12 en las competencias de los Juegos del Hambre. Katniss llega a los Juegos reemplazando a su hermana menor, que había salido sorteada. No quiso que su hermana fuera a los Juegos, participar en los Juegos, y ella decidió para reemplazar al hermano. Bueno, cuando van de viaje para empezar el juego, antes hay unas entrevistas y como un preentrenamiento, un entrenamiento antes de los juegos. En esas entrevistas, Pete le declara su amor a Katniss y bueno, queda ahí nomás hasta que empieza el juego. En el juego da la casualidad de que todos mueren y al final Pete y Katniss se unen y terminan siendo los finalistas. Aparece una voz como en el estadio, se diría, en el cual dice que solo puede haber un ganador. Entonces Pete le dice a Katniss que Katniss lo matara a Pete para que Katniss saliera campeón, o sea, saliera ganadora de los Juegos del Hambre. Katniss se niega y entonces deciden suicidarse los dos a la vez, cosa de que nadie fuera la ganadora de los Juegos del Hambre. Aparece otra vez la voz y los declara ganadores de los Juegos del Hambre. Por primera vez en los Juegos del Hambre, en la historia de los Juegos del Hambre, dos personas, una pareja, hombre y mujer, y del mismo distrito, iban a ser los ganadores de los Juegos del Hambre. Además había una recompensa para los ganadores de cada distrito. El que ganara los Juegos del Hambre, a ese distrito se vería beneficiado. Ganó el distrito 12, Pete y Katniss se vieron beneficiados al distrito 12 por todo ese año, hasta que se volvió a jugar los Juegos del Hambre. Bueno, este libro me gustó mucho, es fantástico, pero no tanto como por ejemplo lo es El Señor de los Anillos, Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, entre otros. Porque, por ejemplo, el Señor de los Anillos usa seres sobrenaturales y los Juegos del Hambre no. O sea, sí, pero no lo que lo utiliza el Señor de los Anillos. Hay diferencias entre uno y otro.
Y entre Alicia, el País de la Maravilla y el Señor y los Juegos del Hambre hay diferencia y notoria. Bueno, el libro en la portada dice Los Juegos del Hambre, el primer libro de la trilogía de los Juegos del Hambre de Susan Collins. Hay una breve biografía de Susan Collins. Acá tratan los otros los otros libros, de la trilogía. Y acá hay como una breve explicación de lo que hace el libro. Voy a leer como un pedacito. Dice: el sorprendente éxito de las ventas de los Juegos del Hambre, elegido por el New York Times Bestsellers del año, se ha convertido en el fantástico film. Una de las cosas que dice. Bueno, espero que les haya gustado, se lo recomiendo, es un gran libro. Chao.